Bien. Buenas tardes a todos, empezamos en un minutito, vamos a dejar que entre la gente al salón virtual. Bueno, ver algunos nombres conocidos entre la audiencia. Bien. Bueno, les damos a todos la bienvenida. Mi nombre es Susana Eccleston, soy la directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Argentino-Británica y les doy la bienvenida a nuestro panel y a mi colega y amigo Topo Rodríguez, con quienes estamos organizando estos eventos desde enero de este año. Esta es la edición número 5 de nuestros webinars que dan importancia a distintos aspectos del deporte. Y presentando a nuestro moderador, Juan Di Leo, doctor en kinesiología, entrenado en Argentina, con experiencia en Estados Unidos, con más de 20 años en Estados Unidos, y ahora Juan estás en Argentina, pero te voy a dejar a vos para que nos cuentes un poquito sobre tu experiencia y vamos presentando a los panelistas. Desde ya les agradezco a todos su participación, sabemos que la banda horaria es muy extraña, así que tenemos gente de todos lados, Argentina, Latinoamérica, Europa, Australia, así que bienvenidos. Y Juan, el piso es tuyo. Gracias Susana, gracias Topo. Bueno, vamos a ir al grano. Mi nombre es Juan Di Leo, soy doctor en kinesiología, musculoesquelética y también tengo una especialidad en técnicas manuales. Hoy vamos a hablar específicamente de ciertas lesiones, lesiones específicas en deportes, y tenemos un panel de personas, voy a ir presentándoles. Por favor, sus preguntas anótelas en el chat y después las vamos a responder ahora o más adelante, pero las vamos a responder, por favor, a medida que les surjan inquietudes, anótenlas ahí. Nuestro primer orador es el doctor Jorge Alberto Castilla, que es un médico deportólogo, cardiólogo de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, y él nos va a hablar de la medicina, las ciencias y la práctica deportiva. Jorge. Bueno, muchas gracias por la invitación a Susana y a Topo, amigo de muchos años, y también al acompañamiento de colegas panelistas. Vamos a hablar en términos de ciencia y la medicina en particular, definiendo un poco la medicina como la ciencia que, si bien no es exacta y es conjetural, estudia básicamente las enfermedades del ser humano. También estudiamos la forma de prevenirlas, y en el caso de que no podamos prevenirlas, estudiamos básicamente la forma de curarlas o aliviarlas. La medicina tiene uno de sus objetivos, la prevención. El objetivo de la prevención, no todo el mundo está de acuerdo o lo ve como algo positivo, sino que muchas veces la prevención resulta como algo intangible, y en este caso yo quisiera comentar, por el hecho de que provengo del rugby, habiendo sido jugador, entrenador, referee, médico también, todo lo que hoy se está haciendo en función de prevención de lesiones, de conmoción cerebral, de lesiones espinales, en la cual podría decir que, en base a las estadísticas, estaba leyendo un artículo de La Nación, en especial, que sacaron una publicación en la cual aparecían en los últimos 50 años aproximadamente 35 lesiones, y está muy bien descrito, inclusive está hasta los nombres de cada club y los años donde han aparecido lesiones. La mayoría de ellas, estas 35 lesiones importantes, la mayoría de ellas fue provocadas por el Scrum, y la mayoría de estas personas están con lesiones graves o en silla de ruedas. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo para prevenir? De alguna manera ya hay una indicación acá en la Argentina
que se está trabajando no solo con los jugadores, sino con los entrenadores y los árbitros, determinando determinadas conductas y posiciones respecto a que no se caiga el scrum. Con ese eslogan que se ve venir, que lo está desarrollando muy bien Carlos Hernández del TAP. Hay situaciones en las cuales quizás no vamos a poder prevenir, como son los accidentes, pero sí el reglamento, que en los últimos años tiene una política de proteger la integridad física de los jugadores, penaliza todas aquellas situaciones en la cual se ponga en riesgo o en peligro la integridad física del jugador, fundamentalmente los ataques altos y demás. En términos de prevención, también las uniones, tanto supongo que a nivel del rugby profesional como las uniones acá en nuestro país, han definido como obligatorio fichas de evaluación precompetitiva, en las cuales, a través de estas fichas que se puede acceder de manera online, se llena una especie de declaración jurada, después eso se imprime, y el médico que realiza esta intervención y esta evaluación define si el deportista es elegible o no, o es apto o no, o si hay alguna recomendación o algún estudio complementario que se requiera para, de alguna manera, definir si la persona no tiene riesgo de realizar el deporte. Estas fichas constan, digamos, de un examen clínico, pero previo a eso, todo lo que es la historia de enfermedades del deportista, historia personal. También se hace mucho hincapié en la historia familiar, buscando antecedentes de, digamos, por ejemplo, de muerte súbita antes de los 50 años. Y una de las cosas que se pretende, en este caso, con las fichas de aptitud, es la prevención de la muerte súbita. Si bien todos sabemos que la muerte súbita en el deporte es un hecho muy aislado y fortuito, generalmente hay series que han estudiado que para prevenir un caso de muerte súbita en el deporte se necesita hacer exámenes a aproximadamente 200.000 deportistas, y muchas veces el análisis costo-beneficio, digamos, hace que estos estudios, a veces estos screening masivos, no se puedan hacer por el tema de los costos. En nuestro país tenemos la ficha en la cual, a partir de los 15 años hasta el plantel superior, se realiza el examen clínico, exámenes de laboratorio, de sangre, electrocardiograma, ecocardiograma, y recién las pruebas de esfuerzo o ergometría quedan indicadas de manera obligatoria a partir de los 35 años. ¿Qué es lo que logramos, digamos, con este tipo de fichas? Hoy sabemos que la muerte súbita en el deporte tiene algunos antecedentes que pueden ser familiares. Los estudios pueden demostrar alteraciones morfológicas o estructurales, pero también pueden demostrar, a través de un simple electrocardiograma, alteraciones eléctricas del corazón. La semana pasada tuvimos que ver lo que le pasó al Kun Agüero en un partido de Barcelona, en el cual sin palpitaciones. Él ya había tenido síntomas similares a los 12 años, y sin embargo, casi 20 años después, aparece de nuevo estos síntomas, que si bien terminó bien, existen algunos casos aislados donde la persona tiene palpitaciones, tiene una arritmia que puede ser fatal. Sabemos por las estadísticas que las afecciones en los menores de 35 años son afecciones estructurales, algunas de estas transmitidas genéticamente, como es la miocardiopatía hipertrófica, que es un crecimiento anormal del músculo cardíaco, que puede llevar en el máximo esfuerzo a una muerte súbita. Además hay alteraciones arrítmicas también que tienen que ver con la genética, hay alteraciones del ventrículo derecho, en fin. Y en los mayores de 35 años, estadísticamente, la causa de muerte súbita es la enfermedad coronaria.
La propuesta que nosotros tenemos es enfocar todo lo que es prevención desde el punto de vista multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Tiene que estar el club, tiene que estar el jugador, tienen que estar los familiares, los médicos deportólogos, los cardiólogos deportólogos. Nunca una cuestión vinculada a la competencia o vinculada menos aún a cuestiones económicas puede poner en riesgo o anteponerse a la salud de un deportista. Entonces, nuestro mensaje es, y dejamos abierto un poco el debate, en que hay determinados estudios que deberían ser obligatorios, como en las pruebas de esfuerzo, no a partir de los 35 años, sino ya a partir de que el jugador empieza la etapa competitiva. Es un estudio simple, es un estudio de provocación y nos da bastante seguridad a la hora de dar un apto médico. Se ha agregado este año también un apto cardiológico para todos aquellos que hayan tenido COVID-19, porque se ha visto que hay algunas secuelas a nivel del miocardio, como fibrosis o cicatrices que pueden dar lugar a riesgos. Por lo tanto, los jugadores que ya están aptos, pero que han tenido COVID, tienen que tener un nuevo apto cardiológico. El mensaje, desde el punto de vista de la medicina y aplicado al deporte y al rugby en particular, se basa en la prevención y es algo que nos ocupa a todos nosotros. Eso es todo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castilla. Muy informativo. Nuestro siguiente orador es el licenciado Carlos Mendoza. Carlos trabaja en Barcelona en neuroentrenamiento. Él nos va a hablar de la preparación concienzuda, preventiva y proactiva del atleta. Y les repito, por favor, cualquier pregunta que tengan, anótenla en el chat y la vamos a responder ahora o más adelante. Carlos. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Todo un placer estar con ustedes y tener esta oportunidad de expresarme. Sí, estoy aquí en Barcelona. Yo tengo una experiencia de 40 años de preparación física en diferentes deportes, muchísimos deportes. Lo que atañe al rugby es muy, muy interesante porque tenemos que buscar la parte, como decía el doctor, la parte neurológica, la parte muscular, la parte ósea. O sea, son muchos factores que tenemos, muchos factores. Aparte, digamos, el ADN, ¿no es cierto?, que también nos influye, nos afecta. Pero lo que estamos hablando ahora de entrenamiento, actualmente, no se entrena igual. O sea, desde la época de Satopek hasta la actualidad se usan interval train, tempo train, o sea, seguimos con lo mismo. Pero ahora sabemos por qué lo hacemos. Pero tenemos que cambiar un concepto. Nosotros entrenamos cuando vamos al gimnasio, cuando fortalecemos gente, los músculos. Vamos a tener más fuerza, vamos a cuidar el escroto en el cuello, vamos a fortalecer el cuello, vamos a... Perfecto, totalmente de acuerdo. Pero con el sistema NINSE, que es un sistema que he desarrollado, no entrenamos músculos, entrenamos neuronas que activan músculos. Porque de pronto estamos hablando de los accidentes. Depende... Todo tiene un tiempo, o sea, si yo me caigo, tropiezo, me caigo al suelo, tengo un periodo de latencia hasta que llego al suelo. Depende mi experiencia, mi acervo motor, de que yo pueda reaccionar y caerme bien o caer mal y romperme todo. Ese periodo de latencia es el que hay que disminuir y se puede disminuir a nivel neuronal. O sea, atención, disparar estímulos neuronales, hay muchas formas. Pero esto sería un pequeño porcentaje, digamos, de todo lo que se tiene que hacer para preparar a un atleta. Estamos hablando que un deportista de cualquier disciplina es un activo de club y es un activo propio. O sea, mi cuerpo es mi activo. Pero es una máquina y como toda máquina tiene engranajes, tiene distintas partes que hay que ir ensamblando. Normalmente, por la experiencia, tenía un cálculo más de 34.000 personas entrenadas a lo largo de mi carrera, todos estamos mal ensamblados. Estamos bien diseñados, pero estamos mal ensamblados, porque la ingeniería que tenemos que utilizar, que es el ADN del ser humano, no es la que estamos utilizando. Por una cuestión social, digamos, de base.
Por ejemplo, si yo vengo sacando pecho y poniéndome así, que sería mi estructura anatomofuncional correcta, produzco un rechazo, ¿no es cierto? En cambio, si yo vengo un poquito más humilde, bajo un poquito las armas, defensa y ataque, para eso está preparado el cuerpo. Bueno, esta actitud social me está trayendo problemas articulares, problemas de rendimiento. No es lo mismo tener una velocidad, una carrera en esta posición que salir en esta posición. Hemos cronometrado, hemos preparado atletas y hemos visto las diferencias que ocurren utilizando bien la biomecánica o utilizándola mal. Generalmente se utiliza mal, por desconocimiento, por una cuestión de muchos factores. El desarrollo a los 15 años, no quiero salir del grupo y me achico un poquito. Hay muchos factores, muchos factores. Pero lo que necesitamos es que el cerebro, que es lo que maneja toda esta máquina, toda esta estructura, tenga una buena información. Y con el sistema de NINSE, que es neuroinformación multisensorial, detectamos que la información que recibe el cerebro es mala. Un ejemplo simple, yo estoy así y ustedes me dicen, ¿cómo está? ¿Está torcido? No, yo estoy bien. Y ahora, no, ahora estoy torcido para allá. Porque los sensores míos, los propioceptivos, toda la piel, la célula de Golgi, todo lo que me da información de cuál es mi posición correcta, me están dando una mala información. Y de este modo se producen asimetrías que producen problemas. Hay un análisis estructural. Dentro de todos los análisis y los estudios que se puede hacer un atleta, hay que ver la estructura. Yo no puedo trabajar, digamos, aquí tengo un ayudante, un asistente. Con este asistente, si está así, así o así, ¿sí? No, totalmente. Todo lo que yo pueda hacer en entrenamiento con este asistente, lo voy a romper. A largo plazo voy a producir lesiones por desgaste. En corto plazo voy a producir lesiones por mala coordinación y por impactos, ¿sí? Muchas veces dicen, sí, se lesionó el menisco, se rompió el menisco de la pierna derecha. Pero tuvo un impacto, no, se fue desgastando. La pregunta es, ¿por qué no se rompió el menisco de la pierna izquierda? O sea, ¿por qué no pasó de otra forma? ¿Por qué no le pasó a otra parte del cuerpo? Es porque hay un desbalance, hay unas rotaciones que hacen que el cuerpo no vaya simétrico. En la actualidad, con los GPS hemos controlado que, poniendo GPS en las dos piernas, en los brazos, sensores por todos lados, que la mayoría de la gente, prácticamente todo, caminan y corren con una sola pierna. La otra pierna es de apoyo, pero una es la que genera el movimiento. La otra genera la inercia y con eso vamos avanzando. Cuando logramos correr o caminar o desplazarnos con las dos piernas a la vez, que es una cuestión neuromotora, entonces ahí aumentamos la velocidad y nos da muchísima ventaja y disminuye mucho el tema de lesiones de aductores, una serie de lesiones que se producen por asimetrías. Más o menos el tema que nos interesa desde el punto de vista mío es que tenemos que preparar al atleta, buscar darle una simetría, darle unos conceptos, digamos, de movimiento, un patrón de movimiento correcto. Una vez que tenemos al atleta preparado estructuralmente y con patrones de movimientos correctos, podemos hacer cualquier deporte y van a ser muy hábiles, pero lo tenemos que hacer en las distintas etapas de crecimiento del atleta. Y el servicio de postventa, que cuando el atleta deja el deporte, ¿cómo tiene que seguir? El doctor Vera lo sabe mejor que yo, que un corazón que se va fortaleciendo por tener una cantidad de estímulos, de pulsaciones y de esfuerzo y de duración de ese esfuerzo, desarrolla una masa muscular. Si yo lo dejo de estimular, se va debilitando esa masa muscular, así como se debilitan los cuádriceps, se debilita todo, y ya no tengo los puntos de anclaje, digamos, en la estructura, salgamos el corazón, en la estructura, como para controlar las vértebras lumbares, las vértebras cervicales, y comienzan a aparecer los dolorcitos y molestias en las piernas y en los brazos. Y volviendo un poco al tema del Scrum, si sabemos qué carga tenemos en el Scrum, qué reacción vamos a tener, y minimizamos el tiempo de corrección, digamos, del accidente, podemos ayudar muchísimo. Es muy, muy importante trabajar en grupos musculares por su función. Me van a decir, sí, pero tenemos esa cantidad de músculo en el cuello, en la parte posterior del cuello. Sí, pero tenemos otros músculos que son de anclaje, que son de la parte anterior. También los tengo que fortalecer. O sea,
es muy complejo el tema para tomarlo muy liviano. Está el factor neuronal, el neuromotor, coordinación, latencia del accidente, el periodo ese en que me va a ocurrir y qué proceso de respuesta tengo yo, que es una cuestión totalmente neuromotor y cerebral, ¿sí? Que se puede realizar, se puede mejorar, digamos, con el entrenamiento, pero si nosotros no damos buenos patrones de movimiento, la repetición del gesto produce el aprendizaje del error. Tengo que dar buenos patrones de movimientos para que la repetición del gesto genere la excelencia del movimiento. Bueno, con esto me despido de ustedes y bueno, Perfecto. cualquier duda que tenga estoy a su disposición. Muy interesante, Carlos. Ciertamente lo que decís es verdad. La práctica no hace la perfección, la práctica perfecta hace la perfección. Es muy inteligente, muy interesante cómo se nota más y más la diferencia entre la gente con una vida sedentaria y el deportista profesional, que realmente explota ese nivel de coordinación. Bueno, nuestra próxima exponente es la profesora Alejandra Betancourt. Ella trabaja con el seleccionado colombiano de rugby femenino y nos va a hablar del rugby social e inclusivo como una herramienta de inserción a las comunidades. Alejandra. Hola, ¿cómo están? Un saludo a todas y todos los que nos ven. Para mí es un placer estar hoy aquí y contarles un poco de lo que el rugby ha generado socialmente, tanto en Colombia como en España, en los diferentes lugares en que he estado. Les cuento un poquito de mi trayectoria. Soy Alejandra Betancourt, soy deportista actual de la selección Colombia de 15 que se está preparando para el repechaje al Mundial. Soy jugadora olímpica. Soy entrenadora deportiva hace más de una década y mis últimos años los he pasado en España, junto a un club muy importante para mí que se llama Quijote Rugby Club, que es un poco del cual les quiero contar un poco hoy. Quijote Rugby Club tiene una de sus categorías, se llaman los Hidalgos, y es aquí donde vamos a empezar a hablar. Vamos a la siguiente diapositiva, porfa, que es del deporte inclusivo, ¿cierto? Quijotes queda en la Comunidad de Madrid, exactamente en Yuncos, y ofrece para chicos y chicas esta opción del deporte inclusivo, y se basa sobre todo en cómo nos relacionamos con el entorno físico, con el entorno social y con el entorno humanitario, ¿cierto? Llamemos el entorno físico, es cómo ayudamos a todos estos chicos que tienen discapacidad cognitiva o discapacidad física, para cómo relacionarse con el entorno. Hablemos del entorno de la calle, el estudio, el trabajo, ¿cierto? Hablemos del entorno social, de cómo se relacionan en cada uno de estos lugares, y hablemos del entorno humano, es cómo generamos esos puentes para que ellos puedan encontrar unos enlaces para poder comunicarse con las demás personas. Y bueno, durante todos estos años tuve la oportunidad de estar con ellos allí trabajando el deporte inclusivo y ver cómo se ha avanzado en este tema, cómo logramos darles a cada uno de ellos seguridad para cómo comportarse en el entorno físico, una confianza social, se sienten parte de, han creado un grupo muy bonito y una preparación para afrontar la vida social. Uno de los grandes ejemplos que tenemos es uno de los chicos, ahora maneja una emisora, él tiene síndrome de Down, ha estado en el equipo de los Hidalgos, ha estado en diferentes torneos y es una persona que tiene su propio programa en la emisora, su propio programa radial. Desde que lo conocía, cuando vi la primera entrevista de él, cómo se comporta, cómo habla, con qué propiedad, y muchas de estas cosas se han dado gracias al rugby como una transformación social. Casi siempre estamos hablando del rugby como transformación social, que es como lo vivo en mi país, y una transformación más de la violencia a la no violencia, a sacar chicos y chicas de ese escenario. Pero creo que cuando hablamos de los hidalgos es cómo lograr ese puente entre cómo ven las personas con discapacidad cognitiva el mundo,
y cómo lograr ese puente para que puedan estar en un entorno físico, social y humanitario mucho más seguro para ellos, de mucha más confianza. Creo que una de las grandes conclusiones a las que quiero llegar con esta parte de Hidalgos es: preparamos al atleta para la vida social por medio del deporte. No como muchas veces pensábamos que en los clubes o en los diferentes escenarios preparamos el atleta para la competencia. No, la competencia hace parte de uno de los ítems para preparar, pero realmente los estamos preparando para la vida, para que sigan las reglas, para que respeten al juez en el caso de una competencia de rugby, pero para que respetemos las leyes en caso de nuestra vida social. Los estamos preparando realmente para que tengan una inserción social más activa, más sana, más fácil. A veces damos por sentado que tengas o no tengas una discapacidad, te es fácil entrar en un entorno social, y créanme que las encuestas nos muestran y los datos nos muestran que más del 70% de las personas, indiferentemente si es hombre o mujer, tiene problemas para entrar socialmente en las comunidades o para generar una interacción. Entonces, realmente lo que hacemos con el deporte es generar esa transformación social, esos puentes que nos permitan escenarios seguros, escenarios mucho más aptos para toda nuestra población. E indiferentemente, en Colombia también ha ocurrido lo mismo. Justo cuando tuve la oportunidad de trabajar en España, regreso a Colombia, y en Colombia es algo totalmente opuesto. En España se trabaja con edades mayores de 18, y justo en Colombia nace Abrazando Sueños, que es de la Fundación Amarillo, Azul y Rojo, y solo trabaja con niños menores de 10 años. También tienen síndrome de Down, y lo que se genera es un espacio seguro, ya que ni el gobierno, ni la seguridad social, ni ningún otro entorno privado tenía este tipo de programas para ellos. Hablemos de tipo de programas, no como programas educativos o programas de socialización, sino como programas deportivos que les permitan a los chicos poder ir generando esos lazos. Y hablemos un poquito, como lo decía Carlos Mendoza, hablemos un poquito pues de esa neurociencia, y lo que también hacen estos programas es generar una huella, ¿cierto? Una huella neuronal dependiendo nuestra experiencia. Cuando nuestra experiencia es buena, pues la huella neuronal que se logra en los cerebros de estos chicos y estas chicas es una experiencia positiva, pero créanme que también nuestra sociedad, y si no hacemos las cosas muy bien como entrenadores, como oficios, como doctores, pues la huella neuronal puede ser negativa, aburrida y rechazo. Hablemos que cada uno de estos escenarios, sobre todo desde la transformación social y sobre el rugby inclusivo, lo que queremos es generar una huella neuronal positiva, que positiva tiene que ver mucho con la diversión, la didáctica, el crear esos enlaces positivos, y créanme que esto va a mejorar el aprendizaje. ¿Cómo logramos esto? Pues intentamos siempre generar un escenario muy parecido a lo que socialmente se van a encontrar. Si lo que queremos es que aprendan el concepto básico o el principio básico del rugby, que es avanzar, intentamos siempre tener conos verdes, porque cuando esté manejando un auto o cuando vea un semáforo, el verde significa avanzar. Como también cuando queremos que se detengan ciertas partes del escenario o de la grilla o de lo que he montado, el rojo tiene que implicar detenerse. Y creo que es uno de los pequeños ejemplos, y tenemos muchísimos más, de cómo nosotros podemos ayudar por medio del deporte a generar una inclusión social a todas estas personas que tienen una discapacidad cognitiva. Y así muchísimos más. Quiero terminar un poco con la parte de la transformación social que ha hecho el rugby en Colombia, que ha hecho el rugby por las diferentes personas de mi país. Creo que este proyecto de Quijote Rugby Club y Abrazando Sueños cada vez crece más. Nosotros hemos logrado transformaciones sociales increíbles. Hace 3 años, justo prepandemia, por medio de la diplomacia deportiva logramos llevar niñas a España para un festival, para que jueguen, para que tengan una interacción
de una realidad totalmente diferente a la que se encuentran en Medellín. Creo que para todos es indiscutiblemente, conocen la historia de Medellín. Trajimos estas chicas de las diferentes comunas, de los extractos socioeconómicos 0, 1 y 2, que por medio del rugby social, ellas conocieron el rugby, pero por medio de la diplomacia deportiva lograron ver en el rugby un camino diferente, una opción de oportunidad, una opción de educarse. Y bueno, y es así pues como este proyecto va poco a poco creciendo, sigue buscando aliados, sigue buscando personas que se quieran sumar a este sueño de generar enlaces entre las comunidades iberoamericanas por medio del rugby. Y bueno, esto es un poquito a grande escala. Ojalá pudiese decir que tendría mucho tiempo para hacerlo, pero a grande escala lo que el rugby está haciendo en el mundo, pero más lo que personas están haciendo en el mundo. Como lo decía Carlos, ahora el anterior ponente, son esos pequeños detalles que ellos han encontrado lo que está mejorando cada uno de los escenarios y de las acciones físicas. Son cada uno de estos detalles los que estamos haciendo, los que me escuchan, que son entrenadores, y los doctores que están a mi lado, con los que estamos transformando socialmente el mundo. Así que muchísimas gracias. Recuerden, soy Alejandra Betancur y siempre es un honor estar aquí con ustedes compartiendo. Muchas gracias, Alejandra. Francamente impresionante, es un trabajo impresionante. Sería lindo que quizás esas chicas puedan jugar 10 minutos cuando hayan partidos internacionales, incluirlas de esa manera para que la gente tome conciencia de lo que están haciendo. Muchas gracias. Cualquier duda que tengan, por favor, anótenla en el chat y las revisamos, las respondemos después o más adelante. Nuestro próximo exponente es el Magister Juan Dávila Verdín. Juan es el fundador y presidente de Future Ed, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas y nos va a hablar de educación, concientización y responsabilidad de la empresa deportiva nacional. Juan. Hola, buenas noches a todos, buenos días, buenas tardes. Alejandra, una pregunta. ¿Estuviste en el repechaje de la selección colombiana que se hizo en junio? Claro que para sí. Los Juegos Olímpicos. No, Entonces, para los Juegos Olímpicos no, estuve en el repechaje para el Mundial, que se jugó en Nairobi justo en agosto. En los Olímpicos fueron las chicas del Seven. Porque justamente estuve justamente en Mónaco, estuve en el Mónaco Seven, yo vivo entre Londres y Monte Carlos, y ahí estuve viendo a las chicas que justamente estuvieron jugando muy bien, por eso te preguntaba, que fue el primer evento que se hace de este tipo en el Principado, justamente porque hablando de lo que es inserción deportiva, el Principado de Mónaco es el país soberano más chiquito después del Vaticano, pero es uno de los países que más está dando la importancia al rugby y profesionalizando el rugby, después de lo que fue el fútbol hace unos años y el básquet. Y el primer evento justamente lo organizó el hermano de la princesa Charlene, Garrett Winstock, que fue traer el Mónaco 7, la clasificación a los Juegos Olímpicos a Mónaco. Por mi parte, lo que tiene que ver con el tema que voy a desarrollar hoy, Future es una plataforma educativa que nosotros incubamos justamente en Mónaco desde hace 2 años en la Universidad Internacional de Mónaco, al ver ciertos números en cuanto a la situación educativa en Latinoamérica, incluso antes de la pandemia. Llegamos a ver que a través de un estudio de la UNESCO solamente el 19% de los estudiantes universitarios se gradúa en Latinoamérica. Mientras que en Estados Unidos o en Europa una carrera de grado son 3 años full time, 4 años part time, en el sistema público y privado. En Latinoamérica las carreras de grado no bajan de los 4 años full time, 5, 6 y hasta 7 años. Y el promedio de graduación en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, México, no baja de los 8 años. Tanto en el sector público como en el sector privado. Entonces, haciendo todo un estudio y un análisis, vimos que cuánto le cuesta a los estados nacionales formar a un profesional y cuál es la tasa de abandono universitario.
Y en base a eso descubrimos que los números son monstruosos. No hay forma de disimular la situación. Eso tiene una incidencia enorme en la economía de los países, ya que no hay profesionales suficientes que garanticen el desarrollo. Y en la mayoría de los casos, el fenómeno que se está viendo en los últimos años es que los profesionales, una vez graduados, no continúan en su propio país y emigran. A su vez, a manera de contrastar estos datos, lo que hicimos fue analizar la composición de los parlamentos locales, regionales y nacionales en 14 países latinoamericanos, y descubrimos que en algunos casos, como Paraguay, el 50% de los diputados del país no tiene títulos universitarios. En Argentina es el 37%, en Uruguay el 45%, en México el 27%, y así sucesivamente. Entonces, cuando hablamos de que en un mundo en donde se complejizan más y más las situaciones, ya sea con la pandemia y demás, no por tener un diploma colgado en la pared, pero no tenemos una clase política suficientemente preparada como para lidiar con cuestiones tan básicas como interpretación de texto, como interpretación de estadísticas, como interpretación de números, y por ende tomar las decisiones que conlleven a un desarrollo social. O sea, tenemos una muy baja tasa de graduados, una muy alta tasa de abandonos, un reflejo de eso en los sistemas políticos nacionales e internacionales, y a su vez un abandono y una inmigración de esos profesionales que se preparan. Esto a largo plazo es insostenible para el desarrollo de cualquier país. Ahora, en cuanto a lo que hicimos en Futuret fue comprobar que cuando vino la pandemia, y somos un poco en eso hijos de la pandemia, creamos una plataforma porque vimos que nuestros competidores, Coursera, EDX, que son plataformas creadas por el MIT, por la Universidad de Harvard, así como FutureLearn, que fue creado por la Open University acá en Reino Unido, los contenidos en español son absolutamente escasos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, solamente entre un 3 y 5% de la capacitación universitaria estaba digitalizada. Eso está detrás del árabe, que tiene el 12% del mercado mundial, mientras que Estados Unidos y Europa tienen entre un 40% en Europa y un 30% en los Estados Unidos. Entonces, dicho esto, nosotros empezamos a crear una plataforma bilingüe en castellano y en inglés, porque creemos también de que hay desigualdades incluso en los Estados Unidos, en donde hay 40 millones de latinos que ya son segunda o tercera generación de migrados, pero que no tienen acceso a la educación superior. O sea que esto también lo vemos transversalmente, no solamente en los países latinoamericanos, sino también en Norteamérica, y que no tienen acceso a contenidos específicos. La mejor forma de diseñar nuestros contenidos fue todos nuestros desarrollos todos nuestros cursos, nuestras masterclasses se alinearon con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas. Y en un año logramos producir 32 cursos y 12 masterclass en ambos idiomas y firmar 21 convenios de cooperación en 9 países. Entre ellos, nosotros continuamos trabajando con la Universidad Internacional de Mónaco, y ahora estamos empezando a trabajar con la Universidad para la Paz, que es la Universidad de las Naciones Unidas en Costa Rica, de la cual yo soy parte del programa de Relaciones Internacionales y Diplomacia. Así, una de las cosas que empezamos a ver en el reclutamiento de nuestro propio staff y de la gente con la que trabajamos, y en un lugar tan especial como es Mónaco, es cuáles son las competencias que nosotros necesitamos en los profesionales con los que trabajamos. Y nos encontramos que el perfil más adecuado del profesional para trabajar en cuestiones de disciplina, en cuestiones de orientación, estrategia y demás, eran los deportistas retirados. Porque tienen un sistema de pensamiento, una forma, y en eso me gustaba lo que decía uno de los exponentes anterior, Carlos, con respecto a que estamos mal armados. Me siento un poco menos culpable de no estar bien ensamblado.
Gracias, Carlos. Me acabas de ahorrar un par de años de terapia. Que tiene que ver con el hecho de que, si ustedes se fijan en los sistemas nacionales de formación militar, en los cuales se enfocan muchísimo en el deporte y en la importancia de los valores del deporte, en la estructura laica, podríamos decir, fuera de lo que es la estructura militar, encontramos los mismos valores en los deportistas. Y el pensamiento estratégico, ya sea que venga de deportistas que trabajen en solitario, como por ejemplo un corredor o un nadador, como alguien que viene de los equipos, de un deporte en equipos, lo interesante para nosotros fue identificar ese tipo de profesionales como instructores, como partners estratégicos, y ahora, por ejemplo, trabaja con nosotros Marlene Arnois, que es doble medallista olímpica de taekwondo de los Juegos Olímpicos de Londres del 2012, por Canadá y por Francia, y ella es una de nuestras embajadoras, y vemos la diferencia que ella ha tenido después de terminar su carrera profesional en el deporte, hacer un MBA, y cómo ha llenado ciertos contenidos trayendo a la faz empresarial toda su experiencia deportiva y todo su pensamiento estratégico. Y eso ha sido un added value, un valor agregado muy importante en el desarrollo de nuestra propia empresa, de nuestra propia plataforma. Ahora, dicho esto, lo que veo que el deporte, y es lo que estamos trabajando con algunos de nuestros socios estratégicos, es que el deporte tiene unos espacios que todavía no se han cubierto desde parte de la academia, y especialmente han quedado en evidencia con la pandemia. Hay ciertos espacios académicos, y en eso ustedes son los profesionales, en donde no se han digitalizado contenidos o no hay un legacy para continuar esto y para llevarlo hacia las nuevas generaciones. Tiene que haber este cambio disruptivo. Y no es solamente algo que atañe a los deportes, sino que atañe a todas las instituciones educativas tradicionales. La forma en que absorbemos conocimiento hoy por hoy no es la misma forma en que se absorbía hace 10 o 15 años. La capacidad de lectura, la capacidad de comprensión de texto, la capacidad de asimilación de información de chicos que nacieron después de los años 2000 e incluso después del 2005 es absolutamente diferente a alguien que nació como yo en los años 80 o en los años 90. Y no voy a decir mi edad. Dicho esto, y para concluir, me parece que es importante que nos planteemos cuando estamos trabajando y pensando en cómo vamos a dejar un legacy, un testimonio hacia las delegaciones, hacia las próximas generaciones sobre el futuro del deporte, y en base a lo que es la educación, cómo pensamos no solamente en nuestros parámetros y cómo llegó la información a nosotros, sino cómo nuestro público lo procesa, cómo lo va a procesar. Y en eso, hace 2 años atrás, organizar un evento como este online era totalmente impensable o innecesario, porque total nos íbamos a reunir, y a menos que 2 o 3 estuvieran en el extranjero, no había necesidad de hacer esto. La pandemia nos enseña que tenemos que pensar y repensar las formas en las que hacemos conocidos nuestros mensajes, y en la forma en la que estructuramos el metamensaje y el metalenguaje educativo de lo que intentamos pasar. Bueno, muchísimas gracias por su atención, y bueno, esta ha sido mi contribución por hoy. Muchas gracias, Juan. Muy, muy interesante. Es muy cierto, en ciencia es muy real que si no lees inglés no tenés cómo actualizarte. Los artículos están en inglés, no importa de qué país vengan, vienen en inglés. Es preocupante que 1/3 de los legisladores argentinos no tengan un título universitario, porque después cuando tenés que lidiar con cuestiones internacionales, Fondo Monetario Internacional, contratos, negocios, lo que fuere, tenés que poder estar a la altura. En la Argentina ahora tenemos un problema serio con ese tipo de cosas, con chicas y chicos que no están yendo ni siquiera a la secundaria. Pero bueno, sigamos adelante.
Nuestro próximo expositor es el doctor Marcelo Adrián Ambrogio. Marcelo es abogado, jugador, entrenador de rugby, directivo del club Palermo Bajo en Córdoba. También ha estado en la Unión Cordobesa de Rugby, en el seleccionado de provincias, de los años 82 a 87, y nos va a hablar de la misión y responsabilidades de las instituciones deportivas y de sus autoridades. Marcelo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecerles por habernos invitado a participar de este prestigioso panel. Espero aportar algo desde el punto de vista, por lo menos, de la experiencia, y por otro lado desde el derecho, básicamente, que es mi mayor conocimiento. Algunos datos que nos puedan servir para ver lo que yo creo que hay una permanente disociación entre las misiones fundamentales que deben cumplir las organizaciones deportivas o instituciones deportivas, y en muchos casos disociaciones que se producen a partir de esto, ¿no? Es decir, de no aceptar, en muchos casos, la evolución que han tenido las ciencias, fundamentalmente las ciencias aplicadas al deporte, en no aceptar, por otro lado, es decir, que este corrimiento o esta aplicación de las ciencias, de toda manera, o como lo quieramos enfrentar en el tema que nos ocupa, está planteado también en el marco de una ciencia social o del derecho, ¿no? Es decir, mi primera pregunta, y no pregunta, la primera aseveración, es esto: saber que toda institución, ¿no es cierto?, es decir, tiene que cumplir una misión, y esa misión fundamental es la proyección del individuo y la protección del individuo, y en su componente, ¿no es cierto?, de emancipación en sociedad. O sea que su primera misión, y que todos deberíamos tener clarificado, es que cuando nosotros hablamos de alguna institución, y en este caso de una institución deportiva y de su misión, esto no está alejado del derecho que nos asiste a todo ser humano para practicar un deporte. Es decir, este derecho al deporte lo tenemos todos, y se forma parte de una, diríamos, de una situación básica del derecho, planteado en términos del derecho a la educación, como ya lo hemos recién lo manifestado Juan, que va con relación directa con el derecho a la salud, es decir, digamos, del cual toda sociedad y toda organización debe protegernos, y que necesariamente, es decir, como en todos los aspectos sociales, está atravesado por distintas ciencias, ¿no? Es decir, entonces la primera misión que tenemos las organizaciones es esto, de saber que hay un derecho individual a proteger, que es un derecho humano fundamental, que es el derecho a la salud, y el derecho a la posibilidad de que una persona, digamos, es decir, considerada apta para practicar un determinado deporte, pueda hacerlo en un marco en donde haya una organización que le garantice, o sea, hay un deber por parte de una organización, de una institución, de garantizar ese derecho. Digo, esto es lo primero que hay que situar para entender cuáles son las misiones o las responsabilidades fundamentalmente que tienen las organizaciones deportivas, de entender de que no están, digamos, en el marco del deporte y por tratarse de un deporte, evaluando aspectos únicamente exclusivos en términos de rendimientos deportivos, sino fundamentalmente, es decir, le están brindando al ser humano la posibilidad de desarrollarse física y psíquicamente de la manera más sana posible. Bueno, en base a eso, y en base a sobrados ejemplos, podemos decir que estas organizaciones o las instituciones se van disociando cuando pierden de vista esta misión fundamental, que es la protección al individuo y la protección a su salud, como lo pierden cuando dejan de lado la protección del derecho a la educación. ¿Por qué se van disociando? Fundamentalmente porque van aportando conceptos de la ciencia, o tratando de traspolar el concepto de la ciencia, ya sea tanto de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales o de las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, en aspectos que por ahí solamente se entienden sobre los conflictos habituales que enfrentan las instituciones, como son en el desarrollo de la competencia,
en ver cómo reglamentan las cuestiones del juego como para hacerlas más aptas para la práctica deportiva, a lo mejor en solucionar el problema de la cancha, del médico, de que esté el aguatero, el ayudante, el asistente físico, el preparador físico. Nos disociamos de este concepto fundamental de saber cuál es el producto, por decirlo así, que tenemos. Y el producto fundamental que tenemos las organizaciones deportivas, las instituciones deportivas, es que fundamentalmente vendemos un concepto, digamos. Es decir, no estamos vendiendo, digamos, es decir, un producto, no tenemos un consumidor. Es decir, el consumidor final de nuestro servicio es el propio jugador o el propio dirigente o el propio, digamos, es decir, persona que en definitiva y a la postre pretende ser continuador de la misión o de los valores que le han inculcado o de la práctica del deporte que se ha disfrutado. Entonces, a partir de allí, creo que uno de los grandes desafíos y una de las grandes responsabilidades que tenemos las organizaciones, las instituciones, es nutrirnos cada vez más de recursos humanos y materiales que nos permitan poder ir asociando con mayor claridad y con menos rispidez las situaciones por las cuales transita ese ser humano en el marco del deporte, ¿no? Y este desafío muchas veces se va confundiendo. Yo digo que en el desarrollo de la salud se ha avanzado mucho, por lo menos en el deporte que nosotros practicamos, en la capacitación a lo mejor a entrenadores, digamos, a recursos de preparación física, se ha avanzado muchísimo y se invierte muchos recursos materiales en la capacitación técnica de aquellas personas que se pueden asociar, se interviene periódicamente con profesionales de la salud, existen planes, como recién decía Jorge, ¿no es cierto?, es decir, de exámenes precompetitivos, exámenes que se realizan a los jugadores para que estén en mejores condiciones, etcétera, etcétera, pero muchas veces esos recursos son empleados de una manera que es un poco confusa o que están disociados de una estrategia general. La estrategia general sí es proteger al individuo y en este caso cómo se proyecta la sociedad, no logra a partir de mayores recursos materiales superar algunos egos, tanto de los dirigentes como de los propios capacitadores, y entonces por ahí frente a problemas concretos donde la técnica y la ciencia avanza, como podía ser recién cuando planteaba Carlos el esquema del Scrum, que es una formación muy típica del juego de rugby, es decir, vemos como paralelamente a la evolución de la posición del cuerpo, la reglamentación que permite evitar el contacto frente a determinadas cuestiones técnicas y reglamentarias que han mejorado esa situación particular, ¿no es cierto?, es decir, desde el punto de vista de la postura del jugador, se enfrentan, insisto, con el entrenador, cuya experiencia es haber jugado en algún puesto determinado, y que aún con ese conocimiento técnico, frente a determinadas situaciones, o frente a la competencia propiamente dicha, le enseñe la maña o el vicio adquirido de su propia experiencia, ¿no? Es decir, esto planteado en el término por ahí la relación del capacitador técnico con con la experiencia deportiva. Bueno, esto mismo sucede en el marco de las dirigencias. Las dirigencias por ahí participan, aplican ciencias para el desarrollo de programas y de estrategias, pero muchas veces esas estrategias prescinden de dos conceptos básicos. Una del factor humano del dirigente, es decir, a lo mejor que es un voluntario o han rentado, que viene con una carga experimental muy importante, pero que a lo mejor por cuestiones de la política, de la organización o de la organización institucional, accede a un determinado lugar dirigencial sin estar capacitado específicamente para esa estrategia que se vaya a desarrollar.
En Argentina, por ejemplo, hace poco se vienen intentando 2 programas, uno que está muy relacionado con la salud, que se denomina Rugby Seguro, digamos, y por allí las personas encargadas de transmitir esta situación o este programa o hacerlo, bajarlo al territorio, por decir así, bueno, a ver, son personas que no son idóneas desde el punto de vista científico para la transmisión de ese programa. Y por otro lado, el científico, que es la persona idónea para lo mejor para transmitirlo, no tiene el anclaje territorial para el desarrollo de esa estrategia. Y esto muchas veces es lo que está planteándonos desde el punto de vista de las organizaciones, que esta discordancia plantea una estrategia no realizable y termina en manos de su ejecución por parte de un burócrata, desde el punto de vista de la dirigencia planteado en estos términos, que en vez de, digamos, ser ejecutor de una buena estrategia científica para desarrollar una determinada meta que la organización se propone, se convierte en un dique de contención, con la famosa excusa de qué me van a venir a decir a mí los médicos si yo cuando jugaba hacía tal cosa, digamos. Es decir, esto para ejemplificarlo allí, ¿no es cierto? O si, ¿qué me van a venir a decir a mí estas personas que están hablando de poner al servicio del jugador de rugby un determinado programa, digamos, una determinada capacitación física tendiente a prevenir las lesiones, si, digamos, cuando yo jugaba ponía el cuello a la derecha, a la izquierda, le sacaba el hombro al jugador contrario para que éste se cayera, o de esta manera yo provocaba que mi scrum fuera más positivo. Digo, hay una situación de la crisis entre estos programas y fundamentalmente en el desarrollo de la estrategia hay una crisis en los recursos humanos que son los ejecutores de llevarla adelante, con lo cual las responsabilidades que van asumiendo las organizaciones o las instituciones, por lo menos desde el punto de vista dirigencial, es esto, ¿no es cierto? Es decir, programas cada vez de más elevada concientización y cientificación, por decir así, aplicación de estrategias a muy corto plazo para resolver problemas muy puntuales, de lesiones o de frente al conflicto habitual, por ejemplo, de este tema de la lesión, es inmediatamente ver qué regla del juego modifico para que esa lesión no se produzca, y por ahí desnaturalizo algunas esencias del deporte, como puede ser la práctica del Scrum, yo planteando desde el punto de vista del rugby. Carlos y Jorge Topo fundamentalmente son personas más ilustradas en esta parte del juego, pero digo, esta crisis, insisto, no termina de ser atravesada por el conocimiento científico a partir de este ego dirigencial de ocupar por allí lugares para los cuales no estoy capacitado, no estoy capacitado, ya digo, por falta de conocimiento, o en su defecto, ocupar, digamos, lugares de decisión importante sin que el conocimiento científico nos permita, digamos, nos permita dejar de lado aspectos que hacen al territorio y al lugar donde se va a desarrollar esa meta o esa estrategia, que es la que la organización tiene para llevar adelante, porque no tienen en cuenta los factores sociales, los grupos humanos o a los individuos hacia los cuales va dirigido. Entonces digo que recién otros disertantes, Alejandra fue muy clara en la inserción social, ¿no es cierto? Es decir, en la necesidad de poder recuperar y toda la tarea que se pueda hacer en el marco de la relación individual y la relación grupal del deporte colectivo,
Pero esto excede en muchos casos el conocimiento a aplicar en ese determinado momento, y en esto el dirigente básicamente esté inmerso en una capacidad o incapacidad para enfrentar el problema. Doctor, ¿Sí? disculpe, lo voy a tener que Sí. frenar para la próxima. Con todo gusto, con todo gusto. Bueno. Vamos a seguir ahora con nuestro último expositor. Vamos a cerrar esto fuerte con Gerardo Noto. Gerardo Noto tiene un magíster. Él ha estado en las Naciones Unidas en programas de desarrollo y leyes diplomáticas. Ha sido profesor en Turf Harvard University en Ciencias Políticas y Administración Pública y también en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza. Él nos va a hablar de la diplomacia deportiva, una función de desarrollo humanitario internacional. Gerardo. Muchas gracias, Juan. Bueno, la verdad que ha sido muy interesante todo el conjunto de exposiciones aproximando a la problemática de diferentes perspectivas. Gracias, Topo, por la invitación y Susana, y muy contento de poder compartir con ustedes este espacio. Mi perspectiva es un poco diferente. Yo soy un profesional del desarrollo internacional, soy funcionario de Naciones Unidas por 20 años, y en particular del Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi formación es en ciencia política, en administración, en gobernabilidad, y en los últimos años conduciendo programas de país. Trabajé la mayor parte de mi carrera en América Latina, y ya hace algo más de 3 años en los países árabes. Trabajé 1 año en el 2018 en Irak y los últimos 2 años y medio en Libia, y seguiré trabajando en estos espacios internacionales. Para hablar de la diplomacia del deporte, yo quiero utilizar dos dimensiones. La dimensión más tradicional de la diplomacia, la vinculación de las relaciones internacionales entre países, vinculadas a la política internacional, también ha tenido históricamente un lugar interesante para los actores deportivos. Quizás ustedes recuerden o no, pero en la primera época de la salida de la Guerra Fría más dura entre Unión Soviética y los Estados Unidos, y el desarrollo como potencia, ahora en los últimos años mucho más relevante, de China, el descongelamiento entre las relaciones entre China y Estados Unidos se dio a partir de un primer contacto de los equipos de ping-pong. Y esto es lo que nosotros en diplomacia llamamos el track 2, son aquellos espacios no oficiales, y en este caso podría ser track 3 o 4, en el cual comienzan a descongelarse las relaciones de actores que ni siquiera se hablan, y que a través de estas vías laterales empiezan a reconstruir, y evidentemente después evoluciona hacia espacios más formalizados. Y después, más vinculado al espacio deportivo entre actores de la sociedad, el rol que el rugby ha jugado en el conflicto en Irlanda, por ejemplo, que es muy conocido por el deporte al cual la mayoría de los aquí presentes están vinculados, o el rol del rugby para ir descomprimiendo el aislamiento y la salida del apartheid en Sudáfrica. Y en eso sin duda que es muy importante y continuará haciéndolo. Pero yo también quiero hablar de otra dimensión que es el tema del deporte y el desarrollo. ¿Y en qué sentido? Un poco a partir de mi experiencia y de lo que he visto a lo largo de los países en los que he trabajado o en los que he vivido, y actualmente me encuentro en España en este periodo de transición, y quiero hablar de 3 dimensiones. La primera, que tiene que ver con espacios de conflicto, donde el deporte juega un rol fundamental en recrear, en reconstruir espacios de convivencia. Y hay otra vez un ejemplo que es muy próximo a muchos de los aquí presentes, es el caso de Irlanda, ¿no? Donde mientras ha habido, en los momentos inclusive más álgidos del conflicto, de aspectos violentos y falta de interacción, el rugby era uno de los pocos espacios en los cuales los actores enfrentados permitía algún tipo de interacción.
Esa es la primera dimensión. La segunda es lo que podemos denominar la reconstrucción de la cohesión social. Y en ese sentido, yo quiero traer a colación un ejemplo en el cual estuve vinculado, que tiene que ver el trabajo del deporte, en este caso del fútbol, de la Fundación Barcelona, con lo que se denominan las maras o las pandillas de alto nivel de violencia, y que también permitía, a través del uso del deporte en general y del fútbol en particular, reconstruir un espacio de convivencia y de superación de esa violencia. Y también en ese espacio vinculado a la reconstrucción de la cohesión social, un par de ejemplos que yo viví directamente en el caso de Libia, y es a través del rugby. En el marco del programa de Naciones Unidas en Libia, como en otros países, hay un gran componente de estabilización, de recuperación de infraestructura, tanto física como social, producto del conflicto armado. Y en el caso de Libia, apoyamos a través del programa un intenso programa de recuperación de infraestructura deportiva, de campos de fútbol en las escuelas y otra infraestructura de salud, educativa, y algunos espacios muy especiales. Pudimos construir un campo de rugby en Bengasi, en la Universidad de Bengasi, no solamente como un espacio educativo de una casa de altos estudios, sino también como el espacio en el cual el equipo nacional de rugby de Libia utiliza para entrenarse y para desarrollarse, con la particularidad con miembros, con jugadores de todo el país, generando un buen ejemplo de reconstrucción de esa cohesión social afectada por un largo conflicto, como es el caso de este país. Y la tercera dimensión, que algunas, y sin duda el ejemplo que nos trajo a colación a Alejandra es muy significativo, es la dimensión de la integración social. Y tiene que ver con el fortalecimiento de las capacidades de algunos grupos, caso de mujeres, por ejemplo, un trabajo muy interesante, que también no solamente vi, sino también apoyamos institucionalmente al equipo nacional de fútbol femenino de Libia, que por las grandes dificultades de la práctica del deporte para grupos con las mujeres en muchos de los países árabes, pudieron no solamente superarlo y competir, sino también retiradas de esa actividad, apoyar el desarrollo de capacidades de niñas con un programa a nivel de las escuelas, generando esa integración y desarrollo de capacidades. O algunos ejemplos que yo no solamente he atestiguado, sino también he participado ya de una perspectiva más personal, a través del equipo de fútbol de Málaga, trabajando también con gente con problemas cognitivos, o de básquet, y ahí el rol del liderazgo de las instituciones y de algunas personas o jugadores destacados es muy importante. Y una anécdota: cuando inauguramos el campo de rugby, tuvimos la posibilidad de... Sí, voy cerrando. De invitar a algunas leyendas del rugby. Participó un seleccionado nacional de Inglaterra, de Irlanda, de Argentina, y ese rol de liderazgo es muy importante. Muy rápidamente para cerrar, para esta actividad del aprovechamiento integral del deporte en sus varias dimensiones, hay un rol muy importante para las organizaciones internacionales, y creo que algunas de las cuestiones que he mencionado y he practicado pueden servir, pero hay mucho más. El tema de la dirigencia deportiva, que también nos traía a colación Marcelo, y del rol del empresariado y el espacio en el que esto se discute, vinculado a una cámara comercial empresarial, creo que es muy importante. Los gobiernos, ni falta decirlo, pero también quiero destacar el rol de las organizaciones sociales, que en la mayor cantidad, mayor número de estos ejemplos que cité, juegan un rol fundamental en la implementación, en la continuidad, en el desarrollo y en el compromiso.
uso del deporte como forma de inclusión, como un instrumento clave para superar el conflicto y la reconstrucción social, y para desarrollar capacidades individuales y colectivas que permiten avanzar hacia mejores niveles inclusivos de desarrollo humano. Muchas gracias y seguiremos en contacto. Bueno, gracias a todos. Enrique, te voy a pasar la palabra para cerrar, por favor. Gracias, Juan, y a los 6 expositores, conferenciantes, excelente todo lo escuchado, realmente estoy encantado. Un poco tuve, digamos, me lo imaginé un poco así, pero no tanto como lo han presentado ustedes. Así que lo único para encapsular lo que ustedes han hecho, lo que nosotros estamos haciendo, esto estamos tratando de educar y de crear conciencia, de pensar outside the square, ver las cosas afuera, sacándonos las orejeras y mirar para afuera. Y una vez que vemos las cosas de afuera, desde otro ángulo, las ponemos debajo del microscopio. O sea, abrimos la cosa, pero después nos metemos bien de fondo y cada cual con su especialidad. Así que de ya, encantadísimo, muchísimas gracias. Este es el último de la serie de 2021. Estimo que el próximo que vamos a hacer es para febrero, que va a ser en relación, va a ser como un summit del tema de contusión. Va a ser una cosa bastante importante, pero ya después los informaremos. Gracias, Juan, por tu trabajo, y a Susana también. Chao, Susan. Hola, bueno, gracias a todos. Y bueno, Topo, te olvidaste de mencionar que vas a estar dando una clase para Future Aid, una masterclass, la semana que viene. Así que vamos a empezar a compartir la información. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Gerenciamiento de la salud mental en el deporte. En el deporte, sí, sí. Así que eso va a estar el 17 de noviembre, están todos invitados, vamos a compartir la invitación después, ya en esta semana. Así que bueno, y gracias a nuestro moderador, yo creo que nuestro moderador estuvo un poco frustrado que no pudo participar más en la conversación, pero este tema da para mucho, sabemos que hay mucho para discutir, les agradecemos desde ya el tiempo, la disposición, y nos vemos nuevamente pronto con el Topo la semana que viene, en febrero, y en cualquier otra oportunidad que sea suficientemente interesante para traer a todos ustedes otra vez a la mesa. Muchas gracias desde ya, y los vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Bye, bye. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. Gracias.